Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, para poder ser enseñados por el Señor. Y antes de eso les pido me puedan acompañar en oración. Padre bueno, te alabamos, Señor. Tú mueves, Señor, nuestros corazones para alabar tu nombre. Es por eso que lo hacemos con gozo, considerando a Cristo, Señor, considerando todas las cosas que en ti hoy podemos disfrutar. Señor, queremos ahora rogar en humildad, Señor, necesitados sin duda y desde una posición de humillación, que tú puedas hablar a nuestros corazones, que tú puedas, Señor, ir a donde nadie más puede ir. Eso que todo hombre, Señor, necesita, y es que con tu palabra, con la obra de tu Santo Espíritu, tú seas, Señor, moviéndonos allí en nuestro interior para doblegarnos más y más delante de ti. Señor, tu palabra no es solamente un discurso humano que debe ser agradable a nuestros oídos, líbranos de eso, Señor, sino que creemos que al ser fieles a tu palabra, Señor, es tu voz para tu pueblo, en este caso específicamente para esta tu iglesia, acá en La Calera. Gracias, Señor, damos por esa provisión y te rogamos, Señor, que así sea, que Cristo pueda ser glorificado en medio nuestro. En su nombre es que te pedimos esto. Amén. Seguimos, hermanos, con la serie que estamos desarrollando junto a Pastor Daniel y a los demás hermanos de Gracia Soberana para ustedes ahí en Segunda de Timoteo. Yo les pido me puedan acompañar ahora a Segunda de Timoteo, capítulo 2. Yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Amén a la palabra del Señor. Bien, hermanos, nos enfrentamos hoy en día a mucha comodidad en la vida cristiana. Probablemente es una época en donde la vida cristiana ha tenido mayores comodidades que nunca. Hoy día podemos, si queremos, ver sermones desde nuestro living comedor, en nuestra casa. Si nos cae muy mal la gente, no asistimos a las iglesias y tenemos cultos virtuales. Si la palabra no nos gusta, nos cambiamos de iglesia. Al fin y al cabo hay de distintos tamaños, de distintas formas, en distintos horarios, con distintos énfasis en algunas, ya sea para jóvenes, hombres, mujeres, para extranjeros en nuestra lengua o incluso en otros idiomas. Vivimos tiempos tan cómodos que incluso podemos, y esto es algo bueno, escuchar la palabra de Dios en el metro, ¿cierto? Mientras lavamos la loza, mientras estamos en un descanso. Podemos ver sermones, pero repito, incluso escuchar la palabra del Señor en audio.
Podemos también leerla de manera muy cómoda sin tener que estar trasladando grandes tomos de libros en nuestro celular, en nuestra tablet, en nuestro iPad. Y eso nos lleva, que esto segundo es bueno, ¿verdad?, tener tanta posibilidad, pero eso nos lleva a la comodidad muchas veces. Nos lleva a pensar que la vida cristiana es cómoda, que es así. Tergiversamos lo que la Escritura nos enseña claramente, que Cristo Jesús, debido a su obra, cargó nuestras cargas y nos dio libertad. Ya no nos condena el Padre, nuestro Dios. Y eso lo tergiversamos, además, pensando que entonces podemos vivir vidas, comillas, cristianas, sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de sacrificio. Algunos dicen es que ya no necesitamos sacrificios, Cristo se sacrificó por nosotros, tergiversando lo que se está queriendo decir, y que la palabra es clara en decir que se nos dio no solamente el creer por Cristo, sino que en consecuencia a creer en Cristo, hermanos, confesarlo, conocerlo y vivir para Él en medio de este mundo que es malo. En consecuencia a creer en Cristo, la idea del apóstol es clara, también se nos dio ¿qué cosa? El padecer por Cristo. Y repito, tal vez uno de los mayores armas que ocupa el enemigo es la comodidad. Alguien ha dicho que Satanás no está, amados hermanos, tan enfáticamente preocupado de que no confesemos a Cristo. No, sino que él está preocupado de que no lo conozcamos, que tengamos mucho intelecto de Cristo, pero que no vivamos para Él. Que nos quedemos quietos solamente por saber de Cristo, conocer de Cristo, pero no conocer a Cristo y tener relación con Él. Y así vivimos vidas tranquilas y autocomplacientes. Yo ya sé eso. Hoy día, repito, tristemente esa es una gran realidad en muchas de nuestras iglesias incluso, que se jactan algunos de ser reformados, de doctrina sana. Lo que hace acá el apóstol es todo lo contrario a esto. Y claramente, en su contexto, él no solamente da un discurso de esto, sino que él está viviendo esto, hermanos. El apóstol está preso. El apóstol sabe que va a morir. De hecho, en el capítulo 4, él va a decir, porque yo ya estoy, ¿para qué? Para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca, o sea, ya es pronto. El apóstol estaba viejo, cansado, y además, ¿saben?, estaba solo. Todos le habían abandonado tristemente. Tenía un dolor del corazón, un dolor físico. Sin embargo, él es ejemplo de que por encima de todas estas cosas, como dice también en la carta a los Filipenses, él dice, mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Dice que está estrecho, que no sabe qué elegir, si partir con Cristo, que es mucho mejor, o quedarse con los hermanos, porque es su Señor lo que importa. Y no solo Él es un ejemplo vivo de esto, sino que Él también enseña esto, y es donde nosotros vemos estos textos iniciales. Nosotros vamos a ver en este sermón 3 puntos que nos hablan de cómo debe ser nuestra vida cristiana, pero a la vez, hermanos, nos hablan de cómo debe ser ese varón que el Señor, o ese equipo de varones que el Señor está llamando para que puedan pastorear su iglesia. Ellos deben ser como el apóstol también, ejemplos en esto, y la iglesia debe observar estas marcas en ellos. Pero repito, no es solamente eso, sino que también a cada cristiano lo que el apóstol está enseñando debe afectar en su vida diaria. ¿Qué es? 3 cosas. Primero, amados hermanos, hay un mandato que es claro. En segundo, nosotros podemos ver el motivante a cumplir ese mandato. El motivante a cumplir ese mandato. Y tercero, vamos a ver en dónde se sustenta todo lo que está diciendo el apóstol. De dónde se sustenta todo lo que el apóstol está diciendo. Vamos primero al mandato. Vamos a leer entonces los versículos 1 principalmente y 3. Mire lo que dice el apóstol. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. Fortalécete en la gracia. Pablo le está hablando a Timoteo. No era su hijo literalmente hablando. Es una forma muy cercana que tiene el apóstol de tratar con quién iba a ser dentro de esta iglesia en Éfeso, su sucesor, Timoteo, a quien se le conoce como un joven que muy probablemente no tuvo padre presente,
ya que se menciona a su abuela y a su madre, quienes le instruyeron en la Escritura, ¿verdad? Pero sí su padre se ve que era griego, por lo menos no tenía la doctrina cristiana. Por lo tanto, el Señor quiso que Timoteo fuera, espiritualmente hablando, ese hijo, y que Pablo fuera ese padre de Timoteo, que tuviese un padre espiritual, que pudiese guiarlo, enseñarlo en las cosas del Señor. Y con amor y con dedicación el apóstol manda. Hermanos, eso es importante. Hay una mala figura de los pastores dentro de las iglesias, ¿verdad? Que se hacen ver como padres. De hecho, en el catolicismo romano eso es común. Y si bien eso es cerrado, sin embargo, la intención escritural con esto no está mal, hermanos. Hay un sentido en el cual los pastores de la iglesia vienen a ser, espiritualmente hablando, autoridad de la congregación. De hecho, el apóstol dice que él es como una madre también para sus hermanos. Dice que él les amaba así como una nodriza, esa que cuida de los demás, esa que está encargada de amamantarle, de darle leche a los pequeños, por amor, ¿verdad?, a los escogidos. Y en este sentido es que Timoteo es un hijo para Pablo. Y Pablo es un padre espiritual para Timoteo, ese que le está enseñando a dar sus primeros pasos en la fe. Hermanos, y espiritualmente hablando, todos necesitamos esta figura en nuestras vidas cristianas. Ese es con madurez mejor a la nuestra, que venga a enseñarnos y que nos guíe dentro de la vida cristiana. Pero no por eso el apóstol pareciera ser suavecito con las palabras. Tampoco es que le esté tratando mal, pero sí es directo. Y le dice, miren, lean, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. Este es un mandato, hermanos, clave en nuestra vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, en la gracia no es una escalera mecánica. Usted conoce la escalera mecánica, ¿cierto? Uno se sube y la escalera lo lleva. Aunque tenga peldaños, no son necesarios porque uno se queda parado y la escalera sube sola o baja sola. Bueno, la vida cristiana no es así, hermanos. En la vida cristiana usted no se sube y se acabó la vida cristiana. Ya estoy arriba, alguien me lleva. Hermanos, ¿cómo se ve en la vida cristiana que usted efectivamente se ha subido a esa escalera, por decirlo así? ¿Sabe cómo se ve? Porque usted va a tener un deseo genuino, sincero, de no conformarse solo a esa realidad. Bueno, ya el Señor me salvó, sino que va a querer honrar a ese Señor que le salvó. Repito, con un deseo genuino y sincero, va a querer adorarle, agradecerle, manteniendo una vida en consecuencia de esa salvación. Usted se va a apartar del pecado. Usted no va a decir, bueno, si la gracia es mayor, voy a pecar. Total, la gracia me cubre. No, no, no. El que ha sido impactado por la gracia va a vivir de acuerdo a esa realidad. Entonces, este mandato no es una especie de aguar la fiesta del apóstol. De decir, bueno, cristianos ya mucha fiesta, lo han pasado muy bien, ahora van a tener que hacer aquello. No, sino que es un llamado a decirle, si tú amas al Señor, vas a vivir así y esfuérzate en vivir así. En otras palabras, mantente viviendo así. ¿Cómo? Fortaleciéndote en la gracia. Ojo con el concepto. Ya está la gracia allí. Tú no te portas así para ser salvo. No te ganas la gracia. Dios ya te ha mirado con ojos de gracia y Él te ha salvado, Timoteo. Cristo te ama, Timoteo. Cristo te ama. Entonces, en ese amor que Él ha tenido graciosamente, es decir, sin pedirte nada a cambio, a pesar de tu ser pecador, Timoteo, ahora vive para Él, Timoteo. Fortalécete en lo que ya tienes. Y esto no lo pueden hacer los incrédulos, hermanos. Es por eso que hay muchos incrédulos que creen que son creyentes y viven en la iglesia en unas vidas de miseria. Y se dicen, ¿por qué no puedo vivir así? ¿Por qué siempre voy tras del pecado? ¿Por qué estoy amargado constantemente? Porque probablemente tú no eres salvo. Y claro, tratas de vivir como un cristiano y al final eso se te genera una carga. Y en realidad no quieres vivir así. Y no quieres vivir así porque no tienes vida. Y eso no es para que te vayas de acá corriendo y digas, bueno, soy del mundo. No, es para que tú te mires y confieses sinceramente al Señor. Y le digas, Señor, sálvame. Yo ya no quiero tener una vida hipócrita. Yo quiero ser verdaderamente tu hijo. Sálvame. Y Cristo dulcemente dice que el que viene a Él, el que sea, Él no le echa fuera. Si tú estás así hoy día, ven primero. No te esfuerces primero en la gracia para ser salvo. No, primero humíllate delante del Señor.
y pide que Él te salve. Confiesa tus pecados al Señor con fe y Él te salvará. Pero los que ya son salvos, ellos pueden esforzarse en la gracia, fortalecerse en la gracia. Hermanos, ellos pueden ser y deben ser esos que dice Romanos 8, que deben hacer morir las obras de la carne. Hemos estado estudiando allá en Santiago. A través del Espíritu, hacer morir las obras de la carne. No las satisfagan, no les den comida a sus deseos carnales. No, déjenlos para que en consecuencia crezcan en lo que ya tienen, que es la vida hermosa que tenemos gracias a Cristo Jesús. Dice el texto claramente, y este mandato es, fortalécete en la gracia. Nuevamente, y mire, lea conmigo, dice que hay, no para que haya, no, ya está, ¿en quién? En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en su obra, en su persona. Fortalezcámonos en eso. Y dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. El mandato es fortalécete en la gracia y también prepara en esa gracia a hombres fieles. Timoteo, no solamente te conformes con tu saber y con encerrarte en ti mismo, sino que Timoteo también encarga, trabaja. Timoteo, preocúpate de discipular a otros. Y el texto me llama la atención siempre que dice a hombres que son fieles. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, a otros cristianos de buen testimonio, Timoteo, rodéate de ellos y enséñales también a fortalecerse en la gracia. Timoteo, porque ellos te necesitan, pero tú también les vas a necesitar a ellos, Timoteo. Es una gran tarea la que el apóstol está mandando a Timoteo. Recuerden el contexto. Pablo se va a ir, la iglesia va a quedar y por lo tanto no es solamente un llamado individual a Timoteo para ver cómo ahora que no está el apóstol, sálvese quien pueda. Y yo, Timoteo, tengo estos grandes consejos para mí solamente. No. Recuerda, Timoteo, que tú eres parte de un cuerpo, Timoteo, de una iglesia. Y Timoteo, en esa iglesia no es sálvese quien pueda. Dios te ha llamado, Timoteo. Él ha hecho que pongan las manos sobre ti, Timoteo. Hay un don y ese fuego debe estar constantemente encendido, pero Timoteo, la iglesia necesita de otros como tú también. Prepara a otros, Timoteo. Es hermoso también meditar en que la forma constante que la Escritura nos da de vencer, hermanos, nuestros pecados, de vencer, lo voy a poner de otra manera, de ser restaurado de nuestras caídas, no es solamente, que esto es cierto, confesando al Señor nuestras caídas, hermanos, nuestros pecados. Eso le pasó a Pedro. Pero no es solamente eso, sino que también es empezar a trabajar en la vida cristiana. Esa es la gran forma que la Escritura nos da. Pedro, ¿me ama? Sí, perfecto, se acabó. No. Entonces ahora anda a apacentar a mis ovejas, a mis corderitos, dicen algunas versiones. Es decir, a esas ovejas pequeñas, trátalas con amor. Preocúpate de ellas. Vence el mal con el bien. Haz esta obra. Y amados hermanos, la idea acá es, ¿cómo me fortalezco en la gracia? Bueno, están los medios de gracia, la oración, la palabra, pero todo eso también hazlo, y el texto es claro, sirviendo a otros, es la idea. Prepara a otros. Y yo no creo, así como varios de otros hermanos, que esto no tenga aplicaciones para la vida de Timoteo, sino que tiene muchas aplicaciones para él. ¿Saben por qué? Porque si bien Timoteo iba a ocupar, era el pastor, e iba a ocupar ese lugar del apóstol, los pastores no estamos solo dentro de las congregaciones, necesitamos a otros varones fieles también, a otros pastores, que en algún momento a lo mejor eran hermanos como nosotros, fieles, tuvimos el deber de capacitarles, de ayudarles, fueron también levantados como pastores en la congregación, y gloria a Dios porque ahora yo no estoy solo, yo tengo a otro pastor a mi lado, que yo, Timoteo, voy a necesitar en mis soledades, con mis caídas, con mis luchas. Prepara a otro hombre. Timoteo, no te creas que tú puedes solo, necesitas a otros. Luego el mandato continúa, este concepto del mandato, si usted ve el versículo 3, se le manda a sufrir, hermanos. Dice, sufre penalidades conmigo. Y luego dice, como buen soldado de Cristo Jesús.
sufre. Un gran mandato también para todos nosotros, hermanos. La vida cristiana es como lamer miel. Es dulce la miel, es rica, hace bien la miel. Tiene incluso propiedades antibióticas, hace bien la miel. Pero si usted lame miel sobre un espino, además de que va a ser dulce, le va a doler. La vida cristiana, dijo un pastor, y sobre todo el ministerio pastoral, es como lamer miel, pero en un espino. No nos gustaría que fuera así, es cierto, pero es dulce, hermanos. Es hermoso preparar sermones, orar por los hermanos, ver cómo se restauran, ver cómo hermanos, hermanas se añaden a la iglesia, crecen en la fe, cómo los perdidos son salvados. Es hermoso ver eso, hermanos, pero también es doloroso. Los pastores también sufren, hermanos, mucho, ya sea por sus problemas internos, personales, por sus problemas familiares, porque los pastores igual tienen problemas familiares. Hay discusiones también con nuestras esposas, nuestros hijos también. Tenemos ciertas tensiones y conflictos. A veces también falta el dinero. A veces también hay hermanos que están buscando constantemente hacernos mal. Sí, hermanos. Los pastores también, hermanos, sufren y mucho. Pero hay un dolor aún mayor, que el apóstol dice que a pesar de todos los sufrimientos en la carta que él escribe a los Corintios, se agolpa sobre mí la preocupación por las iglesias, el amor que tenía por las almas que se pierden, que se van. Hay un dolor. Por lo tanto, este sufre penalidades. No es, hermano, que el apóstol le esté diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Así como todas esas religiones sectarias, es bueno que te golpees para que así maten la carne, como dicen los ascetas, ¿verdad? Y también eso entró en la cristiandad tristemente. No es lo que está diciendo el apóstol. No, debido a ser fiel al Señor y debido a tomar este arado, vas a sufrir. Y no le hagas quita el sufrimiento a Timoteo, porque el discípulo no es mayor que su Señor. Y Timoteo, mira, sufre conmigo, yo estoy sufriendo, yo estoy preso, pero mi esperanza es gloriosa. Ahora, no es solo yo, Timoteo, yo estoy imitando ¿a quién? A Cristo Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese que dice Pedro que dejó pisadas para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, así como a nuestro maestro lo persiguieron, Timoteo, la gloria nos espera. Pero hay primero, ¿verdad?, un proceso de padecimiento. Mientras más quieras vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, Timoteo, vas a sufrir. Vas a sufrir, Timoteo. Hermanos, y esto no es una decepción, pero estamos en el ya, somos salvos, pero todavía no se completa nuestra salvación plenamente. Cristo no ha regresado por segunda vez aún. Por lo tanto, vamos a tener aflicciones en este mundo. Pero hay gozo, hermanos, porque cuánto más si ellas son debido a vivir para el Señor. Timoteo, entonces, sufre penalidades. En este mandato, Pablo va a motivar a Timoteo y lo va a motivar diciéndole cómo es que va a sufrir, cómo. Y miren lo que él dice, habla y da 3 ejemplos. Usted quizás los reconoce. Uno es el soldado, el segundo ejemplo que él da es el atleta y el tercer ejemplo que él da es el del labrador, ¿verdad? El labrador. Lea conmigo, versículo 4. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Es decir, para ganar un premio hay que cumplir reglas. Y la tercera ilustración y que lo va a motivar es el ejemplo del labrador. Dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y luego le dice, en parte de este mandato también, pero para motivarlo, considera lo que digo, considéralo. La idea de considerar no es una pasadita simplemente, una miradita, no. Pon tus ojos en esto, Timoteo, pon tus ojos en esto. Mira profundamente lo que te estoy diciendo, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Vamos a ver estos ejemplos brevemente, hermanos. Primero, ese soldado, ¿verdad? Hay una forma que me gusta cómo
lo hace Hendrickson y que nos ayuda a entender un poco más lo que está diciendo acá el apóstol. Dice, ningún soldado que está en servicio activo se enreda en los negocios de la vida civil, puesto que su meta es agradar al oficial que lo puso en la lista de soldados. Luego dice, y también si alguno compite como atleta, no recibe la corona de vencedor, a menos que compita cumpliendo todas las reglas. Y también dice, el agricultor que trabaja arduamente debiera ser el primero en tomar su parte de esa cosecha. Entonces, los soldados en la antigüedad, amados hermanos, no podían poner negocios, por ejemplo. No podían. Algunos no podían tener mujer. No, se olvidaban de todo eso. ¿Por qué? Porque ellos querían, estaban con los ojos puestos en agradar a ese que le había dado tan honorable puesto de ser un soldado de su rey. Nosotros tenemos un rey de reyes, hermanos, un señor de señores. Y nuestra vida, amados, debiese girar en torno al Señor. No se está diciendo que no se case, tampoco que no haga negocios. El punto es que su forma de vida debe ser como la del soldado. Usted debe querer agradar a ese que le puso, le sacó de las milicias demoníacas y le puso en el ejército de Cristo. Usted debiese querer agradarle a Él, vivir para Él. ¿Saben qué es lo más hermoso de ser un soldado del Señor Jesucristo? Hermanos, es que nosotros vamos avanzando hacia allá, y el otro día nos recordábamos de esto con los hermanos, y mientras está el ejército enemigo del frente nuestro, allá dice que la victoria ya está asegurada por Cristo Jesús. Esta es una batalla que ya está ganada, hermanos. Eso no quiere decir que nos relajemos nuevamente, sino que debido a eso, o sea, como yo ya sé que ganamos, ¿qué tengo que hacer? Vivir de acuerdo a esa realidad. Vive de acuerdo a tu realidad, esfuérzate constantemente, enfócate constantemente. ¿Por qué? Porque la victoria es segura, es segura. Luego él habla, ¿verdad?, de competir como un atleta. Y también era común en Pablo utilizar, ya sea lo del soldado, lo del atleta, luego lo va a volver a hacer de otras maneras. Pero la idea acá, y me llama la atención, es que él habla de que hay reglas para competir. Y probablemente usted alguna vez ganó algo sin cumplir las reglas, antes de ser creyente por lo menos. Yo sí, juegos de cartas. Pero sin cumplir las reglas, uno tenía un contentamiento momentáneo hasta que te descubrían. En la vida cristiana, hermanos, eso es imposible. En la vida cristiana hay reglas para poder obtener, y es hermoso lo que dice acá, la corona, hermanos. El apóstol también nos va a volver a motivar con eso. Hay una corona, hay una corona. Y cuando leía el texto, me gustaba demasiado también, me fascina mucho, hermano, y me anima mucho en esta motivación, el orden que le da el apóstol, porque lo primero que él dice es querer agradar a una persona. O sea, ¿por qué yo vivo como un soldado de Cristo? Porque quiero agradar al Señor. ¿Quiere decir que el Señor no me da otro motivante? Sí, me da una corona, me da un fruto, que luego también lo menciona. Pero nuestro mover no es tanto las cosas que obtenemos de Cristo, sino que nuestro mover en esta vida, en esforzarnos en la gracia, es Cristo mismo, hermanos. Es Cristo mismo. Usted debe acostumbrarse, autopredicarse, que no hay mayor honor o no hay mayor delicia que servir a Cristo mismo, por quien Él es, no tanto por lo que Él le puede dar. Porque como dice el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den su mantenimiento y no hayan ovejas en las majadas, ¿sí? ¿Qué dice? Con todo, yo me alegraré y me gozaré. ¿En quién? En Jehová, en el Señor de mi salvación. No en las cosas que Él me da. Ahora nuestro Señor es tan maravilloso que nos da muchas cosas. Y tampoco hay que tener miedo o vergüenza o desestimar lo que la misma Escritura es clara en decir. Hermanos, hay coronas. Hay premio, dice también en Filipenses el apóstol. Hay motivantes hermosas allá en la gloria y no nos vamos a adentrar en definir con lujo de detalle cómo y cuál es. De hecho, eso es complejo. Pero sí nos podemos conformar sabiendo que hay.
tesoros especiales, dice Primera de Pedro capítulo 1, ¿cierto? Donde nada ni nadie puede entrar, ni robar, ni la polilla, ¿verdad? Ni el hollín. O sea, no se puede dañar, porque están reservados para cada uno de nosotros en el poder de Dios. Eso nos espera, hermanos. Pero si quieres obtenerlo en esta tierra, hay reglas que debes cumplir. Debes vivir de acuerdo a la ley de Dios. Así se honra. Recuerden, lo primero es honrar a quien nos dio su ley, por amor a Él. Y luego hay beneficios. ¿Pero cómo? Como Él lo ha dicho, hermanos. Él lo ha establecido así. Esas son esas reglas. Y luego dice, el agricultor que trabaja arduamente debiera ser el primero en tomar su parte de las cosechas. Y tiene aquí el apóstol, y en todas estas figuras, pero aquí enfáticamente nos recuerda que está hablando a quién va a ser un pastor. Hermanos, vivir de acuerdo a la palabra como pastor, ser fiel en predicar, debe ser remunerado, hermanos. El obrero es digno de su salario. No estamos hablando de que debemos tener un pastor estrella y debemos satisfacer cada uno de sus deseos y de sus placeres. No, amados hermanos, sino que el obrero es digno de su salario. Si ustedes ven un hombre que tiene todos los dotes para ser pastor de la iglesia, pero está golpeando la mesa constantemente por dinero, ese no es el hombre. Pero sí es cierto que si ustedes tienen un hombre que ha sido dotado por el Señor para ser el pastor de esta congregación, ustedes deben financiar a ese varón. No deben tener miedo de esa palabra. La Escritura es clara en esto. El obrero es digno de su salario y no debes poner un bozal al buey que trilla. El buey, hermanos, no sé si ustedes lo saben, pero era un animal que era castrado, por eso era un buey. Ya no podía tener pareja como animal y se dedicaba solo a trillar. Para eso servía, para nada más. Por lo tanto, imagínense que además de estar castrado, de no tener descendencia y de estar ocupado solo en la trilla ahí moliendo, trabajando, no se le diera de comer. O sea, si él está enfocado en eso, debe comer para eso. La idea del apóstol es, el que está llamado al ministerio no es que no pueda tener esposa y que deba ser castrado, pero si él se corta de cosas del mundo, lícitas, hacer negocios, muchas cosas que nosotros siendo no pastores podemos hacer, pero que el pastor no puede hacer. Hay muchas cosas. Tiempo de ocio. Voy a descansar en verano. El pastor no deja de ser pastor en sus vacaciones, sigue siendo pastor. Usted deja de ser contador, deja de ser profesor en sus vacaciones. El pastor no, sigue siendo pastor. Aunque esté en otro lugar, él sigue con la mente en el ministerio. Y así hay un montón de cosas que el pastor debe dejar de lado, porque él ahora está enfocado solo en la trilla, por lo tanto no podemos ponerle un bozal a ese buey. Él debe comer de lo mismo que él ha producido. Y aquí él está diciendo eso, el agricultor que trabaja, ojo con la palabra, arduamente. No es un trabajo sutil, sino que los ancianos que gobiernan bien, también va a decir Pablo a Timoteo. Es a ellos a los que hay darle, ¿verdad?, doble honor. Hay que darle mantenimiento para que el ministerio de la palabra sea fuerte y robusto. A ellos entonces es que debemos ser los primeros en poder sustentarles, como dice el texto, debiera ser el primero en tomar su parte de la cosecha. Tenemos entonces, dice un autor, como un soldado en servicio activo, quizás aún comprometido en una campaña, Timoteo debe realizar su tarea de todo corazón. Si un soldado siguiera con sus propios negocios de tal manera que realmente absorbiera su tiempo e intereses, no sería capaz de entregarse a la señalada tarea de un soldado. En el campo, la batalla del soldado tiene un solo propósito: satisfacer al oficial que lo contrató. De igual modo, Timoteo, y en cuanto a esto, todo ministro debe comprender que su elevada tarea le exige su alma, su vida, su todo. Una santa pasión debe llenar su ser. Debe dedicarse por completo al Señor que lo designó, es decir, que lo contrató, que lo llamó a este ejército y que lo capacitó incluso para su tarea. Todo verdadero y fiel siervo de Jesucristo se dedicará realmente y de todo corazón a su tarea con el fin de agradar a su maestro, como una especie de ofrenda activa. Ningún soldado, dice Pablo, hará algo distinto de esto. Y en segundo lugar, ese hombre va a conocer la ley de quien le llamó. Ese hombre va a vivir de acuerdo
a los intereses de ese que le llamó. Él no se manda solo. No, es por eso que se ocupa el atleta. Va a correr, va a ejercitarse, pero de acuerdo a las reglas para poder obtener el premio. Y tercero, va a ser una persona esforzada y sacrificada. El énfasis que se utiliza, no alcanzamos a dimensionarlo en nuestra realidad de ese labrador, de ese agricultor, como era en los tiempos bíblicos, hermanos. En Santiago capítulo 5 usted puede encontrar de esto. Ese hombre debe ser paciente, como el labrador que ara la tierra, la abre, la prepara, pone la semilla, la vuelve a tapar, espera que caiga el agua, porque en ese tiempo no había agua como ahora que podemos traerla de una manguera. Había que esperar. Y a veces no llegaba el agua y se perdía la cosecha, se acabó. Así sucedía. Y había pobreza, pero el hombre seguía preocupado, esforzándose, volvía a abrir la tierra hasta que ese fruto anhelado llegaba. Amados hermanos, Pablo está diciendo a Timoteo, sé así tú también, hermano. Si estás llamado al ministerio, esfuérzate. No tanto por el fruto que va a venir, sino que sacrifícate primero como una ofrenda grata delante del que te llamó, el Señor. ¿Y cuál es el sustento de todo esto, hermanos? Y vamos a terminar. Entonces hemos visto el mandato, hemos visto el motivante, ¿verdad? Y ahora veamos, por último, el sustento de todo esto. ¿Qué le da sentido a todo esto? Y quiero que pueda ir conmigo al versículo 8 en adelante. Dice, luego de todo esto, dice, acuérdate de Jesucristo. Es un mandato sin duda, ¿cierto? Porque se nos olvida y tiene que haber alguien que nos diga, oye, acuérdate que eres cristiano. Qué triste eso, ¿cierto? Pero pasa. Acuérdate de tu Señor. Acuérdate quién eres. No sigas viviendo como vivías antes. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Vive como cristiano. Y Pablo está haciendo algo acá, hermanos, y con esto vamos a cerrar, que se nos olvida. ¿Por qué usted vino hoy día a la iglesia? ¿Por qué vino a la iglesia? No, vine a aprender más de Dios. Vine a ver a los hermanos que me caen bien y no estaría mal. A rellenar la agenda, a cumplir. Es un mandato. Pero por sobre todas las cosas, usted vino por Cristo Jesús. Usted vino a ver a su Señor. Él está en medio de nosotros, hermanos. Él está aquí en este momento. Y esas no son palabras de los carismáticos o de algunas iglesias que se dicen cristianas y son medias místicas. No, eso lo enseña la palabra. Donde está su pueblo reunido en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Y yo no los dejaré, sino que yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Acuérdate, usted vino a la iglesia por Jesucristo y para Jesucristo, para la persona de Cristo Jesús, no para una idea, no para una especie de entidad indefinida, no. Él es nuestro Señor, glorioso Señor Jesucristo, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, hermano Luis, hermano Daniel, hermana Karen, pastor Esteban, acuérdate, Timoteo, de Jesucristo. Que tus ojos estén siempre en Cristo Jesús. No te olvides jamás de Él. Resucitado de entre los muertos. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Y tú vas a sufrir, y puede que mueras, Timoteo, y yo voy a morir. Pero mi Cristo venció la muerte, y yo viviré con Él. Acá no se acaba todo, Timoteo. Acuérdate. Esto no es un invento, Timoteo, no son fábulas, no son cuentos. La vida cristiana es difícil, Timoteo, tiene un lado fácil, pero también es difícil por otro lado. Es de esfuerzo, es de sacrificio, es de llorar, es de sudar, es de recibir insultos, Timoteo. A veces vas a estar solo, Timoteo. Hay discriminación y eso va a ir creciendo, Timoteo. Sobre todo en el ministerio pastoral, muchas veces vas a estar solo y nadie te va a estar llamando ni te va a entender. Pero ¿sabes qué? Acuérdate, no de la hermanita, no del hermanito, no de mí, que soy Pablo y bueno, yo voy a estar ahí para consolarte. No. Jesucristo está contigo, Timoteo. Y Él es un rey victorioso, Timoteo. Y aunque mueras, Timoteo, vas a estar con el Señor. Yo voy hacia donde va a estar mi Señor. Él resucitó. Él, descendiente de David, es Rey de reyes, Señor de señores. Él dice, conforme a mi evangelio. Y luego termina, versículo 9, vamos a dejar ahí. Por el cual entonces sufro penalidades.
Todo lo que yo te he dicho, todo lo que yo estoy viendo, se trata de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre amado y bueno, Señor, ayúdanos con esta serie y con esta palabra, Señor, a obedecer a tus mandatos, Señor, a no tergiversar la gracia, a no ocupar la gracia, Señor, como excusa para pecar, Señor. Perdónanos, Padre amado, cuando ha sido así. Cuando huyendo, Señor, de iglesias, de liderazgos legalistas, farisaicos, Señor, hemos venido, Señor, a echarnos, como decimos, en los laureles, Señor. A pensar que la vida cristiana es una especie, Señor, de juegos de diversión, Padre. Perdónanos por eso, Señor. Cuando nuestro llamado es santo, así como ese que nos llamó es santo, Señor. Señor, ayúdanos a vivir con profundo convencimiento de que nosotros debemos vivir en lo que ya somos, tus hijos. Y ahora debemos andar como Cristo anduvo. Él decía, Señor, que se agradaba en hacer tu voluntad. Él nos enseñó, Señor, que amarte a ti, amarle a Él, es guardar sus palabras, guardar tu ley, Señor. Señor, ayúdanos a ver esta vida cristiana con ojos de adoradores. Que cumplir, Señor, con esto de fortalecernos constantemente en lo que ya somos, hombres y mujeres salvados de pura gracia. Señor, vivir para ti sea una delicia diaria, Señor. Señor, sabemos que debido a esto vienen dolores y sufrimientos. Hay que coartar, Señor, ciertas cosas. Coartarnos de ciertas cosas, Señor. Señor, hay que muchas veces hacer sacrificios, Señor. Padre, no nos lleve a pensar que eso es inútil, sino que motívanos, como tú motivabas a través del apóstol a Timoteo, y así hoy día a nosotros, de que, Señor, todo esto no acaba acá. Señor, nos espera la gloria eterna. Y como constantemente recordamos, Señor, los sufrimientos de la vida presente, nada se comparan a la gloria que viene. Señor, esto es para los que son de fe, Señor. Es para los que creen. Si aquí hay alguien que no cree en estas cosas, Señor, repréndele en su corazón. De hecho, si hay alguien que no te conoce aún, sálvale, Señor. Señor, demuéstrale su miseria, que su vida es vacía y perdida sin ti, y que pueda confesar a Cristo Jesús y ser salvo. Y a nosotros, a los que decimos que somos tuyos, vuélvenos más y más a mirar a Cristo Jesús. Como dice el apóstol, Señor, a que nos acordemos una y otra vez de Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien damos honra y gloria y en quien pedimos todas estas cosas. Amén.